12. Eddie dio un respingo. Susana se llevó la mano al vientre y se lo frotó. Roland se descubrió recordando su paseo a través del Gate Park, después de haber escapado de Blair, los animales muertos del zoo, la enmarañada Rosaleda, el tío vivo y el tren, luego la ruta de metal que conducía a una ruta de metal mayor, una que Eddie, Susana y Jake llamaron autopista. Allí, en una señal, alguien había pintado a grandes trazos: ojo con el caminante. Y en otra, decorada con el mismo dibujo rudimentario de un ojo, el mensaje: que todos aclamen al rey carmesí. Ya veo que habéis oído hablar del caballero en cuestión, observó Callahan con sequedad. Digamos que también ha dejado su señal donde pudiéramos verla, contestó Susana. Callahan hizo un gesto con la cabeza en dirección a Tronido. Si vuestra búsqueda os lleva allí, dijo, vais a ver mucho más que 2 o 3 mensajes pintados con spray en unas cuantas paredes. ¿Y qué nos dice de usted?, preguntó Eddie. ¿Qué hizo? Primero me senté y consideré la situación. Al final decidí que, a pesar de lo fantasioso o paranoico que pueda parecerle a un forastero, me acechaban y no tenían por qué ser los tipo 3. Aunque claro está, sabía que la gente que iba dejando aquellas pintadas por ahí y colocando los carteles de mascotas perdidas no tendrían escrúpulos a la hora de utilizar vampiros contra mí. En aquel momento, recuérdenlo, no tenía ni idea de quién podía ser aquel grupo tan misterioso. En Jerusalem Slot, Barlow se había mudado a una casa que había sido testigo de actos violentos y de la que se decía que estaba encantada. El escritor Mears sostenía que una casa maléfica había atraído a un hombre maléfico. La mejor reflexión que hice en Nueva York me llevó hasta aquella idea. Comencé a pensar que había atraído a otra especie de rey vampiro, otro tipo 1, igual que la casa Marsden había atraído a Barlow. Estuviera o no lo cierto, que no lo estaba, me resultó reconfortante saber que mi cerebro, empapado o no en alcohol, todavía era capaz de discurrir con cierta lógica. Lo primero que tenía que decidir era si me quedaba en Nueva York o si me iba. Sabía que si no me iba acabarían por dar conmigo y lo más probable es que no tardarán demasiado. Tenían una descripción y esto que les servía de pista como ninguna otra cosa. Callahan alzó la mano quemada. Estaban a punto de adivinar mi apellido. Seguro que lo tendrían en una semana o 2. Mantenían vigilados todos los sitios por donde solía dejarme caer, lugares donde mi olor había calado. Había andado con gente con la que había hablado, con la que había salido por ahí, con la que había jugado a las damas y a las cartas, gente con la que había trabajado en Manpower y Brownie Man. Aquello me llevó a un lugar al que tendría que haber acudido mucho antes, incluso después de un mes de hartarme de alcohol. Me di cuenta de que había andado con Rowan Magruder, con el hogar y con todo tipo de gente que me había conocido de allí, trabajadores a tiempo parcial, voluntarios y montones de clientes. Cojones, al cabo de 9 meses los clientes se contaban por cientos. Para colmo, estaba el reclamo de aquellas carreteras. Callahan miró a Eddie y a Susana. ¿Sabéis que hay un puente peatonal sobre el río Hudson que cruza hasta New Jersey? Prácticamente se encuentra a la sombra del puente George Washington, un puente de tablones que todavía conserva unos cuantos abrevaderos de madera para vacas y caballos, a uno de los lados. Eddie rió como si alguien le hubiera meado uno de sus apéndices inferiores. Perdone, padre, pero eso es imposible. Debo de haber estado en el puente George Washington unas 500 veces en mi vida. Henry y yo solíamos ir al Palisades Park, un día sí y otro también. No hay ningún puente de madera. Ya, pues lo hay.
objetó Callahan sin perder la calma. Diría que se remonta a principios del siglo XIX, aunque desde entonces ha sufrido constantes reparaciones. De hecho, hay un letrero a medio camino que dice: reparaciones del Bicentenario concluidas en 1975 por Industrias Lamerck. Recordé ese nombre la primera vez que vi a Andy el robot. Según la placa del pecho, esa fue la empresa que lo fabricó. Nosotros también hemos visto ese nombre antes, dijo Eddie, en la ciudad de Lut, aunque allí decía Fundición Lamerck. Probablemente sean diferentes divisiones de la misma empresa, sugirió Susana. Roland no dijo nada, se limitó a hacer el gesto de impaciencia con los 2 dedos que le quedaban de la mano derecha. Venga, venga. Existir existe, pero es difícil encontrarlo, continuó Callahan. Está escondido y solo es el primero de los caminos secretos que irradian desde Nueva York como una telaraña. Autopistas de exotránsito, murmuró Eddie. La idea mola. No sé si es así o no, dijo Callahan. Lo único que sé es que vi cosas que se salían de lo normal durante mis andanzas de los siguientes años y también conocí buena gente. Casi parece un insulto llamarlos gente normal o gente corriente, pero lo eran, y la verdad es que para mí elevan palabras como normal o corriente a la categoría de nobleza. No quería irme de Nueva York sin ver una vez más a Rowan Magruder. Quería que supiera que tal vez me había meado en la cara muerta de Lupe, que me había emborrachado sin lugar a dudas, pero que no me había bajado los pantalones hasta los tobillos y hecho lo otro. Que es mi poco delicada manera de decir que no había tirado la toalla del todo y que había decidido no limitarme a agachar la cabeza de miedo como un conejo ante un relámpago. Callahan había comenzado a sollozar de nuevo. Se secó los ojos con la manga de la camisa. Además, supongo que quería despedirme de alguien, que alguien se despidiera de mí. Después de todo, los adioses que recibimos y los adioses que damos son los adioses que nos dicen que seguimos vivos. Quería darle un abrazo y pasarle el beso que Lupe me había dado a mí, junto con el mismo mensaje. Eres demasiado importante como para perderte. Vio que Rosalita se acercaba corriendo hacia ellos con la falda ligeramente alzada hasta el tobillo y se interrumpió. Ella le tendió un fragmento plano de pizarra sobre el que había escrito algo con tiza. Por un disparatado instante, Eddie visualizó un mensaje flanqueado por estrellas y lunas. Perdido. Perro perdido con la pata delantera lacerada. Responde al nombre de Roland. Mal genio. Propenso a morder. Pero lo queremos de todas formas. Es de Eisenhardt, anunció Callahan, alzando la mirada. Si Oberholzer es el granjero próspero por estos lares y Eventok el hombre de negocios, entonces tendríamos que llamar a von Eisenhardt el granjero próspero. Dice que Steedman, el viejo, el joven, su Jake y él se encontrarán con nosotros en Nuestra Señora al mediodía. Si a bien tenéis. Es difícil descifrar su caligrafía, pero creo que tiene la intención de mostrarle granjas, pequeñas haciendas y ranchos de camino de vuelta a Rocking Bay, donde pasarían la noche. ¿Os viene bien? No demasiado, objetó Roland. Antes de partir me gustaría tener ese mapa. Callahan reflexionó sobre aquello y, a continuación, miró a Rosalita. Eddie decidió que, con toda probabilidad, la mujer era algo más que una ama de llaves. Se había retirado lo suficiente como para no llegar a oír sus conversaciones, pero no había regresado del todo a la casa. Como una buena secretaria de dirección, pensó Eddie. El viejo amigo no tuvo que hacerle ninguna seña. Ella se adelantó con solo mirarla. Intercambiaron un par de palabras y acto seguido Rosalita se alejó. Creo que comeremos en el jardín de la iglesia, anunció Callahan. Allí podremos cobijarnos a la sombra de un agradable y anciano fustaferro.
Para cuando hayamos acabado, estoy seguro de que los gemelos Tavery tendrán algo para ustedes. Roland asintió con la cabeza, satisfecho. Callahan se levantó con un gesto de dolor, se llevó las manos a los riñones y se estiró. «Y ahora tengo algo que mostraros», dijo. «No ha terminado su historia», objetó Susana. «No», reconoció Callahan, «pero el tiempo apremia. Ya caminaré y hablaré al mismo tiempo si vosotros camináis y escucháis». «Lo haremos», aseguró Roland, levantándose a su vez, sintiendo dolor, pero no demasiado. El aceite de gato de Rosalita era algo digno de mención. «Aunque dime un par de cosas antes de ir para allá». «Si puedo, pistolero, y a bien tienes». ¿Vio en sus viajes a los que ponían los mensajes? Callahan asintió con la cabeza lentamente. «Ea, pistolero, así es», miró a Eddie y a Susana. ¿Habéis visto alguna vez una foto tomada con flash en la que todo el mundo sale con los ojos rojos? Sí, afirmó Eddie. Pues así tienen los ojos, ojos carmesí. ¿Y la segunda pregunta, Roland? ¿Se trata de los lobos, padre? ¿Esos ampones? ¿Esos soldados del rey carmesí? ¿Son ellos los lobos? Callahan vaciló largo tiempo antes de contestar. «No podría asegurarlo», confesó al fin. «Al menos no del todo me consta. Pero no lo creo. Son secuestradores, eso sí, pero no son niños los que se llevan». Repensó lo que acababa de decir. «Un tipo de lobos», vaciló. Volvió a pensarlo un poco más y repitió a continuación. «Ea, un tipo de lobos». 4. Continuación de la historia del sacerdote. Carreteras ocultas. 1. El paseo desde el patio posterior de la rectoría hasta la puerta delantera de Nuestra Señora de la Serenidad era corto, no llevaba más de 5 minutos, tiempo en absoluto suficiente para que el viejo amigo les relatara sus años de vagabundo antes de toparse con un artículo en el Bee de Sacramento que lo devolvió a Nueva York en 1981. Y, sin embargo, los tres pistoleros oyeron toda la historia. Roland sospechaba que Eddie y Susana sabían lo que aquello significaba tan bien como él. Cuando se marcharan de Cala Bryn Sturgis, siempre y cuando no murieran allí, era muy probable que Donald Callahan se marchara con ellos. Aquello no era solo el relato de una vivencia, sino compartir el agua, dejando el toque a un lado, pues se trataba de algo diferente. El kef solo se podía compartir entre aquellos cuyo destino se había forjado en comunión, para bien o para mal, entre aquellos que era Katet. ¿Conocéis esa frase que dice «Ya no estamos en Kansas, Totó?», preguntó Callahan. «Sí, corazón, esa frase nos suena un poco», contestó Susana con sequedad. «¿De verdad?» «Sí, con solo miraros ya veo que sí. Tal vez algún día también vosotros me contéis vuestra historia. Tengo la sensación de que la mía será cosa de críos en comparación. En cualquier caso, sabía que ya no estaba en Kansas cuando me acercaba al otro extremo del puente, y tampoco parecía que estuviera entrando en New Jersey. Al menos no la que había esperado encontrar al otro lado de Hudson. Había un periódico arrugado contra los... 2. Travesaños del puente, que parecen totalmente desiertos salvo por su presencia, aunque el tráfico del gran puente en suspensión que se encuentra a su izquierda es denso y constante, y Callahan se agacha para recogerlo. El viento gélido que sopla sobre el río le alborota el cabello entrecano y largo hasta los hombros. Solo es una hoja doblada, pero la parte superior es la primera plana del registro de Lynbrook. Callahan nunca ha oído hablar de Lynbrook. Tampoco hay razón para que así fuera. No es ningún entendido en New Jersey. Ni siquiera ha estado allí desde su llegada a Manhattan el año anterior.
pero siempre habría creído que en la ciudad del otro lado del puente, George Washington, era Fort Lee. Y entonces su atención se ve atraída por los titulares. El del encabezado parece correcto. Dice: remisión de las tensiones raciales en Miami. Los periódicos de Nueva York no hablaban de otra cosa durante los últimos días. No obstante, ¿qué significaba aquello de la guerra de las cometas continúa en Teaneck, Hackensack, con una imagen de un edificio en llamas? Hay una foto de unos bomberos que llegan en un camión de bomberos, pero están riendo. ¿Qué significaba aquello de el presidente Agnew apoya el sueño terraform de la NASA? ¿Qué significaba el artículo del final escrito en cirílico? ¿Qué me ha ocurrido?, se pregunta Callahan. Durante todo aquel asunto de los vampiros y los muertos andantes, incluso durante la aparición de los carteles de la mascota perdida que hacían referencia a él con toda claridad, jamás se había cuestionado su cordura. En aquellos momentos, en la punta de Nueva Jersey, de aquel humilde y sorprendente puente sobre el Hudson, aquel puente peatonal que solo utiliza él, lo hace. La idea de Spiro Agnew como presidente es más que suficiente por sí mismo. Cree que para hacer que cualquiera con un mínimo de interés político dude de su cordura. Aquel tipo había dimitido en el oprobio hacía años, incluso antes de que lo hiciera su jefe. ¿Qué me ha ocurrido?, se pregunta, aunque si lo que ocurre es que está rematadamente loco y se imagina todo aquello, la verdad es que no quiere saberlo. Bomba va, dice, y arroja lo que sobrevive del registro de Lebrock por encima de la barandilla del puente. El viento las atrapa y se las lleva hacia el George Washington. Eso es la realidad, piensa, justo ahí. Esos coches, esos camiones, esa flota de autobuses, Peter Pan. Sin embargo, en ese momento, entre ellos distingue un vehículo rojo que parece avanzar con una banda de rodamiento circular, como la de los tanques. Sobre la carrocería del vehículo, que es casi tan largo como un autobús escolar de tamaño mediano, da vuelta un cilindro carmesí. Uno de los lados reza Bandy Brooks, el otro Bandy Brooks o Brooks Bandy. ¿Qué cojones es Bandy Brooks? No lo sabe. Tampoco ha visto en la vida un vehículo como aquel si hubiera creído posible que a una cosa así, mira qué neumáticos por el amor de Dios, se le permitiera circular por la vía pública. De modo que el George Washington tampoco en el mundo seguro, o ya no lo es. Callahan se agarra a la barandilla del puente y se retuerce cuando lo invade el mareo que le hace sentir vacilante e inseguro de su equilibrio. La barandilla parece bastante real, madera calentada al sol y surcada por miles de iniciales y mensajes entrelazados. B, DK por MB en un corazón. B, Freddy y Elena. Igual, Elena. Te quiero, Freddy. B. Muerte a todos los sudacas y los negratas. El mensaje está flanqueando por esvásticas y se asombra ante la economía verbal tan contenida que ni siquiera al sufridor se le permite desarrollar sus epítetos favoritos. Mensajes de odio, mensajes de amor, todos tan reales como el agitado latido de su corazón o del peso de las pocas monedas y billetes en el bolsillo delantero de sus vaqueros. Toma una honda inspiración y está bien y es real, hasta el olor penetrante de la gasolina. Esto me está ocurriendo, sé que es así, piensa. No estoy en la sala 9 de un hospital psiquiátrico, soy yo. Estoy aquí y estoy sobrio, al menos por ahora, y Nueva York está a mis espaldas, igual que el pueblo de Jerusalem Slot, en Maine, con sus muertos desahogados. Ante mí
se encuentra la entidad de Estados Unidos con todas sus posibilidades. Aquella idea lo anima, idea a la que le sigue otra que lo anima aún más. Tal vez no solo un Estados Unidos, sino varios. 1 millar o 1 millón. Si eso de ahí es Lynbrook en vez de Fort Lee, tal vez exista otra versión de New Jersey en la ciudad al otro lado del Hudson, sea Lyman o Lichman o Lee Bluff o Lee Palisades o Lihor Villas. Quizás, en vez de haber un país de 42 estados al otro lado del Hudson, hay 4.200 o 42.000, todos apilados en posibles geografías verticales. Y comprende por intuición que aquello es casi cierto. Se ha topado con una gran confluencia de mundos, posiblemente interminable. Todos son Estados Unidos, pero todos son diferentes. Hay carreteras que conducen a ellos y él puede verlas. Acelera el paso hasta la orilla de Lynbrook y vuelve a detenerse. ¿Y si luego no encuentro el camino de vuelta?, piensa. ¿Y si me pierdo, empiezo a dar vueltas y no encuentro jamás el camino de vuelta a los Estados Unidos en los que Fort Lee se encuentra en la orilla occidental del George Washington y el Gerald Ford? ¿Quién, si no, es el presidente de Estados Unidos? Y piensa a continuación, ¿y qué si lo hago? ¿Qué cojones pasa? Cuando pone un pie en la orilla de Jersey, está sonriendo de oreja a oreja, sinceramente animado por primera vez desde el día que ofició junto a la tumba de Denny Glick, en el pueblo de Jerusalem Slot. Un par de chicos con cañas de pescar caminan en su dirección. ¿Alguno de estos jóvenes le importaría darme la bienvenida a New Jersey?, pregunta Callahan con una sonrisa más radiante que nunca. Bienvenido a NJ, tío, dice uno de ellos de buen grado, pero ambos lo evitan y lo miran con recelo. Callahan no los culpa y, de todos modos, aquello no consigue hacer mella en su magnífico humor. Se siente como un hombre que acaba de salir de una prisión gris en un día soleado. Aprieta el paso sin volverse para no tener que dedicar a los edificios de Manhattan recortados contra el horizonte ni siquiera una mirada de despedida. ¿Por qué debería hacerlo? Manhattan es el pasado, los múltiples Estados Unidos que se abren ante él, eso es el futuro. Está en Lynbrook. No hay campanillas. Más adelante habrá campanillas y vampiros. Más adelante habrá más mensajes escritos con tiza y con spray en las paredes de ladrillo, aunque no todos acerca de él. Más adelante verá a los ampones en sus extravagantes cálidas rojos, en sus Lincolns verde y en sus sedanes Mercedes-Benz morados. Ampones de ojos rojos refulgentes, pero no hoy. Hoy el sol brilla de un nuevo de Estados Unidos, en la orilla occidental de un puente peatonal restaurado sobre el Hudson. Se detiene frente al restaurante casero de Lynbrook, en Main Street, en cuyo escaparate hay un letrero que reza: se necesita cocinero o cocinera de cafetería. Don Callahan había trabajado de cocinero durante gran parte del tiempo que estuvo en el seminario e hizo otro tanto más en el hogar, al este de Manhattan. Piensa que tal vez sea la persona que buscan allí, en el casero de Lynbrook. Resulta que tiene razón, aunque le lleva 3 turnos recuperar su habilidad para cascar en la parrilla un par de huevos con una mano. El dueño, un hombre alto como un pino llamado Dickie Brubaker, le pregunta a Callahan si tiene problemas de salud. ¿Algo contagioso?, lo llama, y asiente con la cabeza a modo de sencilla aceptación cuando Callahan le responde que no. No le pide ningún papel, ni siquiera el número de la seguridad social. Quiere pagar a su nuevo cocinero en negro, si no es problema. Callahan lo tranquiliza diciéndole que no lo es. Una cosa más, dice Dickie Brubaker, y Callahan espera el jarro de agua fría. Nada lo hubiera sorprendido. Sin embargo, Brubaker se limita a decir: «Tienes pinta de darle a la bebida».
Callahan admite que ha sido famoso por empinar el codo. Yo también, confiesa Ruth Baker. En este trabajo es la forma de proteger tu puta cordura. No voy a olerte el aliento cuando entres. Si llegas a tu hora, pero a la segunda vez que llegues tarde te pondré de patitas en la calle. No voy a repetirlo. Callahan trabaja en el restaurante casero de Leabrook durante 3 semanas y se aloja 2 manzanas más allá, en el Sunset Motel, aunque no siempre es el casero y no siempre es el Sunset. El cuarto día en la ciudad se despierta en el Sunrise Motel y el restaurante casero de Leabrook es el restaurante casero de Fort Lee. El registro de Leabrook, que la gente suele dejarse en la barra, se convierte en el registro American Fort Lee. No se siente precisamente tranquilo cuando descubre que Gerald Ford ha vuelto a asumir la presidencia. Cuando Ruth Baker le paga al final de la primera semana en Fort Lee, Grant aparece en los billetes de 50, Jackson en los de 20 y Alexander Hamilton no supera los decenas en el sobre que el jefe le tiende. Al final de la segunda semana en Leabrook, Abraham Lincoln aparece en los billetes de 50 y alguien llamado Chad Burr en los de 10. Andrew Jackson sigue en los de 20. Menudo alivio. En la habitación de motel de Callahan, la colcha es rosa en Leabrook y naranja en Fort Lee. Aquello le viene muy bien, así siempre sabe en qué versión de New Jersey se encuentra en cuanto despierta. Se emborracha un par de veces, la segunda después de cerrar. Dick y Ruth Baker lo acompaña y no le va en zaga en los tragos. Antes este era un gran país. La versión de Leabrook de las quejas de Ruth Baker, y Callahan piensa que es fantástico que algunas cosas no cambian. Las quejas y los lamentos de rigor se presentan a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, su sombra comienza a alargarse antes cada día. Ha visto el primer vampiro tipo 3 haciendo cola para comprar una entrada en el Leabrook Twin Cinema, y un buen día se despide del trabajo. Creía que me habías dicho que no tenías nada, le recrimina Ruth Baker a Callahan. ¿Perdona? Creo que sufres un caso acentuado de culo de mal asiento, amigo mío. A menudo viene con lo otro. Ruth Baker hace un gesto de empinar el codo con una mano roja de tanto fregar platos. Cuando se coge siendo mayor, a menudo no tiene cura. Te diré una cosa. Si no tuviera una mujer que sigue siendo buena en la cama y 2 chavales en la universidad, haría las maletas y me iría contigo. ¿Así? Preguntó Callahan fascinado. Septiembre y octubre son siempre muy malos, continúa Ruth Baker en tono soñador. ¿Oyes la llamada? Los pájaros también la oyen y van. ¿El qué? Ruth Baker le dirige una mirada que dice: no te hagas el tonto. Para ellos es el cielo, para tipos como nosotros es la carretera, la llamada de la puta carretera abierta. Los tipos como yo, con chavales en la universidad y una mujer a la que todavía le gusta hacerlo más a menudo que el sábado por la noche, suben la radio un poco más y la ahogan. Tú no vas a hacer eso. Hace una pausa y mira a Callahan con astucia. ¿Por qué no te quedas una semana más? Te soltaré 25 pavos y prepara un Montecristo cojonudo. Callahan se lo piensa y a continuación sacude la cabeza. Si Ruth Baker tuviera razón, si fuera solo una carretera, tal vez podría quedarse una semana más y otra, pero no es solo una, son todas esas carreteras ocultas. Recuerda el nombre de su libro de lectura de cuando iba a tercero y estalla en carcajadas. Se titulaba Carreteras a todas partes. ¿Qué es lo que tiene tanta gracia?, pregunta Ruth Baker con agritud. Nada, responde Callahan. Todo. Le da una palmadita a su jefe en el hombro. Eres un buen hombre, Dickie. Si vuelvo por aquí, vendré a visitarte. No volverás por aquí, sentencia Dickie Ruth Baker, y por descontado está en lo cierto.
3. Estuve 5 años en la carretera, más o menos, dijo Callahan mientras se acercaban a la iglesia, y en cierto modo aquello fue todo lo que dijo sobre el tema. Aunque ellos oyeron mucho más, y ni siquiera se sorprendieron cuando más adelante descubrieron que Jake, de camino al pueblo con Eisenhart y los Slitman, también hubiera escuchado parte de aquello. Después de todo, era Jake quien tenía el toque más poderoso. 5 años en la carretera, nada más. El resto, os consta, 1 millar de mundos perdidos de la rosa. 4. Está 5 años en la carretera, más o menos, aunque las carreteras son mucho más de una y tal vez, en las circunstancias adecuadas, 5 años pueden ser una eternidad. Está en la 71, que atraviesa Delaware y manzanales de los que alimentarse. Hay un niño pequeño llamado Lars con una radio rota. Callahan la arregla y la madre de Lars le prepara una vianda espléndida para que se la lleve. Una vianda que parece durarle días. Está la 317, que atraviesa el Kentucky rural y encuentra un trabajo de enterrador con un tipo llamado Pete Petaki, que no calla nunca. Una chica se acerca a observarlos. Es una jovencita muy guapa de unos 17 años o por ahí, que se sienta en una pared de piedra mientras una lluvia de hojas cae a su alrededor y Pete Petaki conjetura cómo debe de ser y tener aquellas piernas largas enfundadas en la pana que llevan y envolviéndole a uno el cuello, cómo debe de ser tener la lengua hundida en una menor. Pete Petaki no ve el resplandor azul que la envuelve ni mucho menos, el modo en que sus ropas caen al suelo más tarde, como plumas. Cuando Callahan se sienta a su lado, la atrae hacia sí mientras ella desliza una mano hacia su ingle y la boca hacia su cuello, cuando le hunde el cuchillo certeramente en el bulto del hueso, nervio y cartílago de la nuca, una puñalada que empieza a dominar como el que más. Está la 19, que atraviesa Virginia Occidental y hay una pequeña y polvorienta feria ambulante que busca a un hombre que arregle las atracciones y que dé de comer a los animales. O al revés, dice Greg Chum, el taimado dueño de cabello grasiento. Ya sabe, que dé de comer a las atracciones y arregle los animales, lo que le venga en gana. Y por un tiempo, cuando una infección bacteriana deja al taimado corto de personal, en aquellos momentos se dirigen al sur en un intento de dejar atrás el invierno, Callahan acaba haciendo de Menso, el prodigio de percepción extrasensorial, con un éxito sorprendente. También va caracterizado de Menso cuando los ve por primera vez, no a los vampiros, ni tampoco a los atribulados muertos, sino a los hombres altos de rostros pálidos y atentos que suelen ocultar bajo sombreros alados, pasados de moda, o gorras de béisbol de viseras extra largas, muy a la moda. Entre las sombras proyectadas por esos tocados, sus ojos emiten un brillo rojizo oscuro, como si se tratara de los ojos de mapaches o turones cuando los atrapas con el haz de una linterna merodeando alrededor de los cubos de basura. ¿Ellos lo ven a él? Los vampiros, al menos los de tipo 3, no. Los muertos sí. ¿Y aquellos hombres con las manos hundidas en los bolsillos de sus largas chaquetas amarillas y los rostros de perdonavidas asomando por debajo de sus sombreros? ¿Ven? Callahan no lo sabe con certeza, pero prefiere no tentar a la suerte. 3 días después, en la ciudad de Yazoo City, en Mississippi, cuelga su chistera negra de Menso, deja el mono grasiento en el suelo de una caravana y se larga de la feria ambulante de Chum sin molestarse en cumplir con la formalidad de reclamar el cheque correspondiente a su paga. Cuando está saliendo de la ciudad, ve unos cuantos de aquellos carteles de mascotas clavados a postes telefónicos. Uno de los ya típicos dice:
Perdida gata siamesa de 2 años. Responde al nombre de Ruta. Muy alborotadora, pero juguetona. Se ofrece sustanciosa recompensa. Llame al 764, espere la señal y deje su número y que Dios lo bendiga por su ayuda.